Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy estoy en un nuevo sitio y con un gato delante. Con un gato delante. A ver, mirad, os presento. Miquito, Miquito, que no me va a dejar trabajar. Estoy junto a él. Bueno, a ver si lo saco. Mirad, esto es una cajita de cartón que traía unos tomates y me gustó el formato y digo, lo voy a transformar con cartapesta y lo voy a hacer como para, mirar, estar trabajando y tener aquí lapiceros, tijera, o para colocar en el recibidor y al llegar colocar las llaves. Ya está, así de sencillo. Por lo tanto, vamos a aplicar la técnica de cartapesta. La técnica de cartapesta vamos a preparar ahora mismo pegamento de carpintero. También podemos colocar entre capa y capa de papel. Le podemos colocar engrudo casero, que tenéis la receta en el canal. Y es sencilla de hacer. Le voy a colocar 2 cucharaditas. 2 cucharaditas de cola de carpintero. Un poquito de agua. Con un pincelito. Vamos a dejar el pegamento. Esto no hay ni medida de pegamento ni medida de agua. Lo que le tenemos que dejar es como un poquito más que un yogur líquido. ¿Veis? Tiene que estar un poquito líquido. Pero lo primero que vamos a hacer es, con nuestra cinta de carrocero, pues ayudarnos para estas dobleces aquí, ayudarnos para que queden bien agarraditas, quede todo en el mismo formato y ¿veis? Porque ya está un poco como que no está torcidita, porque claro, al venir con tomates siempre traen humedad y lo queremos lo más derechito posible. Entonces le vamos dando la forma, le vamos dando aquí con cinta carrocera. Mirad, tengo por aquí periódico, no se corta, se rasga, ¿vale? Se rasga. La cartapesta siempre lo mismo, pedazos más grandes, menos grandes. En esto, como es una pieza pequeña, pues los pongo más pequeños, ¿vale? Ya corto varias hojas al mismo tiempo y podemos utilizar también las propagandas de supermercado, podemos utilizar guías telefónicas que ya no existen, pero bueno, donde existan, o si hay por casa viejas también. ¿De acuerdo? Mirad, voy a colocar aquí, que tiene una unión, voy a colocar un poco de cinta carrocera para que luego quede mejor. Y tan sencillo como, mirad, pegamento. Eso sí, me gusta dejar, aunque no sea la terminación, me gusta dejar el papel bastante lisito,
¿Esto por qué? Porque lo doblé. Porque después ese error se va a multiplicar papel sobre papel. Ese error, esa arruguita se va a multiplicar. Y tenemos que colocar papel uno sobre otro. Atención en los ángulos. Si hay que hacer cortes, se hacen. Se le va colocando pegamento por encima también. Mirad, aquí ya voy cortando para que se adapte al sitio mejor. No haga tantas arrugas. ¿Ves? Así. Y con estas partes de papel endurecemos. ¿De acuerdo? Para no estar aquí mucho tiempo, yo tengo una ya adelantada, pero con papel de promoción de Súper. ¿Veis? Solo con una, mirad lo durita que está. Ahora es la hora de, después de seco, esto solo tiene una vuelta, ¿eh? De papel de esta de propaganda de Súper. Ahora le vamos a dar con papel craft y esto va a tener la apariencia como de una pieza de cuero y no le vamos a dar ninguna vuelta más porque el papel craft ya es bastante más duro. Eso sí, para dar la apariencia de cuero, a mí me gusta arrugar bastante el papel para que quede con esa textura como tiene la piel, que tiene arrugas, que tiene marcas, ¿no? Mirad, yo utilizo o reutilizo las bolsas de supermercado. Y mirad, lo que le voy haciendo antes siquiera de ir cortando es como estrujarlas. Aquí es el momento de dejar todo el estrés. ¿Veis? Mirad. ¿Veis? Y ahora pues la abrimos. Yo siempre aprovecho por donde viene pegada. La abrimos y vamos pues cortando trozos. Cortando no, rasgando. Porque para que la cartapa quede bien, lo que necesitamos es rasgar. Porque deja las pelusillas. Oye, que yo de las bolsas aprovecho todo, hasta la parte de donde se agarra, que también es papel, pero que viene como un cordón, y aprovecho todo. ¿Veis? Aquí ya lo tenemos con un aspecto realmente malísimo. Malísimo. Lo rompo y mirad, tengo pegamento por aquí y voy cortando trozos. Y esto es un trabajo que es muy barato porque aprovechamos todo y quedan piezas muy bonitas. Hasta se pueden vender, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y tener un dinerito extra, ¿por qué no? Vamos a empezar entonces. Ahora lo importante es no dar pegamento por la parte que queda del papel
para que después, cuando pongamos la pintura, ella penetre en el papel y no tenga la capa del pegamento, que no va a dejar que la pintura penetre, ¿vale? Estoy mirando el derecho y el revés. Entonces colocamos la pintura directamente en el papel. Lo esparcimos muy bien, evitar que el pegamento toque la parte de afuera, para que luego nuestra pintura haga también su magia. Y nada, así, así, como veis, se nota, aquí es porque el papel está más finito, se notan todas las marcas de arrugar, y es eso lo que le va a dar el encanto y que parezca realmente piel. Bueno, yo sigo por aquí y ya vengo cuando esté adelantado. Atención, ahora también una por encima de otra, pero ya no tanto, porque la cartapesta inicial ya le dio esa dureza que se necesita. Entonces, veis, y muy lisito. Lisito el papel, sin dobleces, ¿vale? Toda esta parte ya está. Pero como estos lados son tan grandes, estos lados están súper fuertes. Aunque lleve después por dentro también papel, lo que voy a hacer es reforzarlos dándole un poco más o una vuelta más hasta el ángulo de papel craft. Con lo cual, lo que voy a hacer es, por ejemplo, mirad, romper así tiras y las voy a pegar así en oblicuo, o así, por ejemplo, para que tengan un poquito más de fuerza en este sentido. Aquí una la pongo así, la otra la voy a poner así, por ejemplo, para que vaya creando un poco más de fuerza, porque realmente es un lado muy largo, entonces por física pues pierde fuerza. Y esta pues al revés, vamos haciendo como cruces. Así. Y ahora seguir. Solo no voy a reforzar los lados pequeños. Siempre verificar que no, porque al pegar el papel va ablandando con el agua y el pegamento. Entonces hay que ir dándole la forma para que no pierda la forma. ¿De acuerdo? Así. Ya está. Y a este lado voy a hacer el mismo y luego voy a forrar por dentro. ¿De acuerdo? Cuando termine nos vemos. Bueno, y este ya está todo. Con el periódico está secando la parte de adentro, pero ya está durote. Estos, los que ya estaban adelantados, ya los forré todos. ¿Veis? Están durísimos, durísimos. Y adelanté ya aquí otra caja también de vegetales. Igual hice lo mismo que en la que empecé, en esta, con la diferencia que lo hice con papel de propaganda de supermercado. Y aquí veis que está todo, que parece como que un puzzle, un patchwork, porque cogí un poco de
pintura acrílica marrón oscuro, pero para darle un tono, porque la rebajé con agua, está muy líquida, mirad, está agua. Es un poquito de pintura y agua, que está muy líquida, para darle el tono al papel. Pero aquí le puse no solo el marrón oscuro, como le puse una puntita de negro para hacer ese marrón más oscuro todavía. Aquí solo tengo marrón y agua, y lo que voy a hacer es mezclar para dar por encima. Aquí, con este marrón oscuro, lo que hice ha sido, con un pincelito al detalle, coger y por donde estaban los trozos de papel, pasarle un poquito de pintura para que vaya tomando un color aún más oscuro. Le paso así, y luego este paso es opcional, o sea, podemos hacerlo o no. Aquí ya estoy con el agua y la pintura acrílica, porque esto no va pura la pintura acrílica, va con bastante agua. Le voy a colocar un chorrito más, un poquitito, ahí. Y ahora, bien diluido la acrílica con el agua, bien diluido, cogemos un pincel más grandote y lo pasamos. Y es solo lo que tenemos que hacer. Y luego, al secar, si nos gusta cómo está el color y no le tenemos que dar otra manita de pintura, pues cogemos barniz y terminado. Después también varía un poco entre el color de marrón que le colocamos y el mismo color del papel craft, porque ni todos tienen el mismo color, algunos son un poco más oscuritos, otros menos. Se gasta muy poca pintura aquí, porque al ser solo como un baño, ¿no? Al ser solo como un baño, pues se gasta poquita. También se puede colocar nogalina. También se le podría oscurecer con café. Así, tal cual. Lo dejamos secar. Y a este, pues lo voy a dejar sin la definición de los recortes. Vengo ya con el barniz acrílico mate al agua. Le daré como 2 manos. Bueno, y aquí tenemos ya con barniz ya terminados los 2 que adelanté. Mirad, súper fuertes, ¿vale? Estos están listos y terminados. Nos falta el que estábamos haciendo, que ya le di 2 vueltas. También está súper duro y digo, no lo voy a hacer igual. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues mira, tengo aquí rafia, que es una fibra natural. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer una trenza con un ganchillo, este es del número 4, y voy cogiendo trozos de rafia
y los voy añadiendo poco a poco y voy haciendo únicamente el punto cadena, ¿vale? El punto cadena. Dejo bastante holgadito y punto cadena. Aquí se está terminando. Es la hora de añadir aquí un hilito de rafia. Y no os preocupéis que quede por ahí así suelto. Y queda más finito. Vamos a agregar otro a partir de aquí. ¿Veis? Hasta aquí, hasta el nudo. Agarro y doy. No os preocupéis que este salte. No hay problema porque luego al pegar ya lo sacamos. Y seguimos haciendo punto cadena. ¿Cuál es la idea? Forrar por fuera la cajita con esta rafia trenzada. Pero por dentro, otra idea. Me fui a buscar tebeos, mirad, y recorté cuadritos. Y voy a forrar esta parte de adentro con esto y fuera con la rafia. ¿Vale? Venga, voy a empezar y así lo veis. Dejamos aquí la rafia un poco de parte y ya del mismo tarrito ya lo hago. Mirad. Y bueno, yo sigo y vuelvo para pegar la rafia. Bueno, ya veis, esta parte ya está terminada, forrada con tebeo, le da un colorido súper bonito que ahora no destaca porque por aquí tenemos periódico. Todo el borde está con los trozos de tebeo para que quede bien rematado. Ya tengo aquí la pistolita de silicona calentando. Ya tengo aquí un trozo de la cadeneta hecha y voy a empezar pegando por el final, porque así cuando falte hago. La voy a aplastar un poco con los dedos para no tener que hacerlo con lápiz cuando esté con la pistola, porque tiene que ser rápido, un proceso más rápido. No os preocupéis con estas, ya se cortan. Y aquí también, así. Y esperando. Bien, pues vamos de poquito a poquito y con cuidado de no quemarnos. Y así, como veis, como está rematado hasta afuera, aunque la cadena esta de rafia no vaya hasta el final, queda bien rematadito. Aquí vamos a sacarle estas puntitas, acá, y seguimos y seguimos. Este lo vamos a dejar hasta el final, ¿eh? Vamos a pegar la puntita y vamos a dejarlo hasta el final, porque nos puede ayudar a la hora de cambiar la vuelta.
Bueno, y tengo que empezar a hacer más cadeneta. Pero mirar el aspecto. Muy chulo. Muy natural. Y ya está. Vamos a hacer un poquito más. Aquí hace falta que quede bien pegado para no levantar, es la parte que tiene más roce. Y apretamos hasta que quede en el sitio. Empujamos esta parte para atrás un poquito, porque el calor de la pistola va a ayudar al anterior pegamento a derretir. Así. Y ahora que hice un poquito de sitio, pues a pegar se ha dicho. Y ya lo tenemos. Ahora resta sacar todo lo que es hilitos de la silicona, cortar sobrantes de rafia. Ahora que está toda pegada, para que quede más uniforme. Ya veis qué monada ha quedado, ¿eh? Parece como una trenza, ¿veis? Y es a ganchillo, ¿vale? Ahora aquí en el fondo le podemos colocar un fieltro, le podemos colocar una goma eva, marcamos aquí que va a tener que ser más pequeño, ¿eh? A ver, marco más o menos. Conectamos pistola. Ahora con el calor quedó como torcido. Y lo tenemos. Lo tenemos. Bueno, ahora lleno de pelusilla, pero bueno. Yo siempre que veo mis vídeos, veo que estoy limpiando cuando utilizo fieltro, limpiando siempre. Darle barniz dentro y cuando le dé el barniz dentro aprovecho y le doy fuera también. Y terminado. Y aquí tenemos, mirad, varias posibilidades. Varias posibilidades. Este es imitando el cuero. Este así. Esto le tengo que dar ahora con el peso cuando esté con el barniz. Este. Y mirar otro que hice hace tiempo y que lo forré con servilleta. También es de vegetales. Ya veis. Lo podemos hacer de lo que queramos. En lugar de colocar aquí la fibra de rafia, pues mirar, un poco de camiseta, hacer trapillo, hacer lo mismo. Cadenita, enganchillo y ir pegando. Lo podemos pintar, lo podemos forrar con servilleta, lo podemos forrar con papel craft, le podemos dar color, no color, con tebeos, con revistas. Y de una cosa que era tan frágil, todo. Y aquí podemos colocar, mirar, piececitas. Estamos trabajando, colocamos nuestras cositas, ¿veis?
aquí, así, colocar un pincel, colocar una tijera, ¿veis? Solución para todo. Nos vemos en el próximo vídeo tutorial. Gracias por estar ahí. Pero hasta el próximo vídeo, no os olvidéis que la fuerza de la creatividad siempre, pero siempre nos acompaña. ¡Chao!